Mi nombre es Norma González. El día de hoy traemos un tema genial. El doctor Eric Joel Rendón nos acompaña. El doctor su especialidad, medicina interna, neumología y medicina crítica. Su formación, licenciatura en medicina, Universidad Autónoma de Baja California, médico interno, pregrado IMSS, Hospital 30 y 31 en Mexicali, Baja California. Actualmente profesor de medicina interna, neumología y medicina crítica en Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2016. Nos trae un tema fantástico. El tema es la era de la mínima invasión en derrame pleural. Un gusto saludarlo, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Voy a compartir pantalla. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ver, me dicen si se ve, si se alcanza a ver la pantalla. Correcto, la vemos bastante bien. Perfecto, perfecto. Pues cuando tú me digas, iniciamos. Adelante, doctor. Perfecto, pues de nuevo les externo un gusto estar con todos ustedes. Gracias a todos los que se conectaron. Vamos a hablar acerca de un tema súper apasionante, denominado la era de la mínima invasión en derrame pleural. Este tema lo apodamos así, lo acuñamos así el término debido a que pues es toda una revolución en el mundo del derrame pleural, como cada vez usamos instrumental más pequeño y guiado con imagen. Vamos a repasar varias terminología, vamos a repasar varios datos de suma relevancia desde una década a la fecha, cómo ha cambiado todo. Y aquí sirve tocar dentro de la agenda los criterios del doctor Richard Light, el gran doctor Richard Light. Sus criterios siguen vigentes. Es necesario utilizar en todos los pacientes la ecografía torácica. ¿Cómo o en qué consiste la mínima invasión en derrame pleural, tanto intrasudado como exudado? Y al final algunas novedades y conclusiones. Cuando hablamos de los criterios del Dr. Richard Light, hay que poner atención en dos cosas. Una, que tienen más de 50 años de antigüedad. Muy relevante porque pocos criterios se mantienen de pie después de tantas décadas de haber sido creados. Los criterios del Dr. Richard Light son muy sencillos. Se basa en una relación de proteínas de líquido pleural entre proteínas séricas más de 0.5, LDH líquido pleural sérica más de 0.6 o más de 2/3 del valor de referencia en la LDH líquido pleural respecto a la sérica. Aunque tengan un criterio era suficiente para exudado, pero ojo, tiene más de 50 años. En paz descanse el doctor Richard Light, falleció hace un par de años. Sin embargo, el 2021 el doctor Porcel, mi gran colega y mentor, se dio a la tarea de revisar todos los criterios disponibles para derrame pleural. Y oh sorpresa, vean la sensibilidad que tiene para exudados y trasudados y vean los criterios de Hefner, que son el comparativo a competir con los criterios del doctor Richard Light. Cómo tiene una sensibilidad y especificidad muy similar, una especificidad un poquito más baja, pierde un poquito de terreno, y aquí tomaba en cuenta el colesterol también y el valor total de proteínas. Por lo cual, después de 50 años, todo parece indicar que estos criterios siguen prevaleciendo. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que sirve muy bien para exudado, pero clasifica muy mal hasta el 28% de los pacientes con trasudado, asociado a falla cardíaca o asociado a hidrotórax hepático. A esto le denominamos pseudoexudado, porque una vez que le sacamos un gradiente de albúmina, que es una simple resta de la albúmina sérica menos el líquido pleural, si nos da más de 1.2, es un verdadero trasudado. Vean el título del doctor Porcel, qué interesante, resolviendo la mala clasificación de los criterios del doctor Richard Light. Cuando tú pones un título así, pues una cachetada de guante blanco, invítalo. Y fue un coautor invitado al doctor Richard Light a este artículo, a este paper de los más referenciados del doctor Porcel. Ya con esta clasificación en base al gradiente de albúmina, logramos convertir el 90% de los pseudoexudados como verdaderos trasudados. Por lo cual, a lo largo de la presentación van a estar viendo las máximas del derrame pleural de la mínima invasión. Esta es la primera máxima. Después de 50 años, los criterios del doctor Richard Light siguen vigentes y es considerado el padre de la medicina pleural. Dentro de los criterios que se utilizan en medicina general, en medicina interna y en neumología a lo largo y ancho de este planeta, los criterios del doctor Richard Light siguen siendo los más utilizados.
Ya que pasamos de los criterios del Dr. Richard Light, conviene ahora meterle un poquito más de tecnología, la ecografía pleural. ¿Es necesario utilizarla? Vamos a ver, comparándolo con la historia y exploración física, historia clínica y exploración física. Al más habilidoso se le puede escapar en la mitad de los casos un derrame pleural, sobre todo cuando es pequeño. Y cuando dice que tiene derrame pleural, el 27% va a ser otra causa, atelectasia o consolidación. Con radiografía de tórax ganamos sensibilidad, pero nos quedamos con la misma especificidad. Y el estándar diagnóstico, tomografía contrastada, ve una sensibilidad y especificidad brutal. Sigue siendo el estándar diagnóstico. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, a todos los que están conectados, probablemente el abordaje diagnóstico está perfecto, pero ¿a poco el seguimiento van a estar haciendo TAC al por mayor cada que lo requiere el paciente? Si tenemos algún estudio como el ultrasonido pleural que tiene una sensibilidad y especificidad similar a la tomografía. ¿Qué diferencias tiene el ultrasonido a diferencia de la tomografía? Pues es portátil, no radiación, evaluación en tiempo real, bajo costo, sensibilidad y especificidad similar a la tomografía. Y vean este valor, kappa. El índice de kappa es el índice de correlación interobservador e intraobservador. Pocos estudios en este planeta tienen un kappa tan reproducible como la ecografía pleural. Esto quiere decir que todos los que me están escuchando, probablemente con hacer 10 ecos identificando derrame pleural, puedan tener la misma capacidad de detección que yo, que tengo más de 7 años evaluando derrame pleural con ultrasonido. ¿Qué diferencias hay entre la TAC y el eco? Bueno, que el eco puede visualizar septos. ¿Qué significa esto? Entre la misma bolsa de líquido puede visualizar tabiques que el TAC no tiene capacidad de ver. El TAC ve mejor lóculos, bolsas separadas de líquido, por lo cual septos no es igual a lóculos. ¿Qué otra cosa sirve el TAC? Pues cuando estamos abordando un paciente nos permite ver mejor el mediastino, nos permite ver mejor alguna tumoración asociada, por lo cual les diré que son estudios complementarios. Nosotros en nuestra unidad de pleura probablemente usamos los dos en un inicio y el seguimiento lo hacemos meramente con ultrasonido. El eco pleural detecta hasta 20 mililitros de líquido pleural. El derrame pleural por eco mayor de 2 centímetros es el criterio a puncionar en todo el mundo. Por ahí se han aventurado un poquito los británicos con más de 1 centímetro a puncionar. Hay fórmulas para estimar el tamaño del volumen del líquido pleural y hay métodos más prácticos como cuántos espacios intercostales abarca. Y aquí les pongo un video de un derrame pleural, espero que lo puedan ver todos. Vean cómo aquí está el pulmón atelectasiado, el signo de la medusa, el signo de la mano que saluda, y un derrame pleural negro o anecoico. Aquí está el diafragma, no hay engrosamiento del diafragma, no hay engrosamiento de la pleura. Este era un paciente. Vuelvo al punto. Ya vimos algunas de las ventajas del eco pleural, pero se debe realizar 100% de las toracocentesis con ultrasonido. Esta pregunta podría ser para llevarla a casa, pero no, se las voy a responder en este momento. Hay un metaanálisis de 24 estudios que nos reduce la guía ultrasonográfica 70% la probabilidad de neumotórax. Entonces, por seguridad del paciente, hacerlo con eco. Disminuye hasta 10 veces el riesgo de que el procedimiento tenga o no alguna complicación. Y la evaluación del sitio de toracocentesis. 15% fue encontrado de forma errónea, identificado por la clínica solamente como matidez a la percusión, con un 10% de punción de un órgano que no era la pleura, por lo cual el eco, por la detección que tiene mayor a 20 mililitros, en base a estos estudios, puede ser una herramienta adecuada. Pero si yo les dijera, bueno, vean esta radiografía, ¿poco alguien de los que está conectado tiene duda de que sea un derrame pleural? ¿Alguien tendrá duda de que este es un derrame pleural? Bueno, pues les tengo una sorpresa. Este paciente fue puncionado incluso, pero fue una punción totalmente seca. No extrajeron ni 1 mililitro de líquido. ¿Por qué motivo? Pues resulta ser que cuando le hicimos eco a este paciente, después de que le intentaron varias punciones a ciegas, aquí está el corazón. Tenía una cantidad minúscula de derrame pleural y todo lo demás, voy a poner el video, era una imagen sólida que parece una neumonía, pero el broncograma aerostático en un paciente que había estado perdiendo peso. En ese momento le dimos unos disparos con truco de esta lesión y resultó ser, ahí se ve el disparo claramente, un adenocarcinoma de pulmón metastásico. Este paciente estaban intentando puncionar un derrame pleural donde había un tumor,
peligro que hicieron hemotórax porque estaba sumamente vascularizada esa lesión. ¿Para qué otra cosa me sirve el eco? Vean, por ejemplo, este derrame pleural y quiero que vean en la parte superior de la pantalla un engrosamiento pleural. Quiero que vean este video. Es un paciente que tiene un engrosamiento pleural nodular, sospecha de derrame pleural maligno. Ahí estamos entrando con un truco en tiempo real en nuestra unidad de pleura del hospital universitario. Vean cómo entramos. Aquí está el corazón latiendo. Cómo retraemos un poquito la pinza, la aguja, perdón, y hacemos el disparo. Hace mucha diferencia el hecho de tomar la muestra de ahí, que tendría un rendimiento diagnóstico del 89%, a tomarla un par de centímetros a un lado, que baja el rendimiento al 31%. Por lo cual, la segunda máxima, abordar con el ultrasonido el 100% de los derrames pleurales. Y aquí les pongo otros 100. En los últimos 100 años, es la herramienta de mayor impacto en la neumología, la utilidad de la ecografía torácica y pleural. Esto me abre una puerta a la mínima invasión en trasudados y exudados. Vamos a empezar con los trasudados. Cuando hablamos de trasudados, aquí hablamos de que hay 3 grandes causas para trasudado. La primera, falla cardíaca. Si les preguntara la causa más común de trasudado, la respuesta debe de ser el común denominador, falla cardíaca, en más del 50% de los casos como explicación de trasudado. Las demás están divididas entre nefropatías y hidrotórax hepático. Cuando tenemos sospecha, un paciente que llega con ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, antecedente de un par de infartos y derrame pleural, habitualmente no lo puncionamos, lo tratamos con diurético. ¿Cuándo vamos a decidir puncionar una sospecha de trasudado en base a estos 3 escenarios? Cuando tenga falta de respuesta al diurético o cuando el derrame esté atípico. ¿Qué me refiero? El derrame está loculado, el derrame es izquierdo, atípico, el paciente tiene fiebre, tiene otra sintomatología que no lo explica meramente la sobrecarga volumétrica. En estos casos sí hay que puncionar ese derrame. El derrame pleural en estos 3 escenarios, tanto en nefropatía, hidrotórax como en falla cardíaca, puede asociarse a un incremento de la mortalidad hasta el 50% de los casos en los próximos 12 meses. Por lo cual, esto me permite decirles la tercera máxima de la presentación. Trasudados es igual a no puncionar y a usar diuréticos. Solamente vamos a puncionar en respuesta inapropiada, sospecha de infección o malignidad. Claro está que un paciente con falla cardíaca no está exento de tener un tumor y cáncer y sospechar malignidad y que tengamos que puncionarlo. O tener un derrame paraneumónico y que tenga necesidad de punción, pero pues hay que individualizar los casos. Ya separándolos un poquito en falla cardíaca, quiero darles algunas perlas. Primero, recordarles que el manejo va a ser diuréticos y control de su falla cardíaca con todos sus medicamentos. Cuando decimos puncionarlos es por los escenarios que ya comentamos. Cuando puncionamos, cuidado si solo aplican los criterios del Dr. Richard Light, porque pueden clasificar erróneamente el 28% de estos derrames pleurales y catalogarlo como un exudado, que en realidad sería un pseudoexudado. Por lo cual, ¿qué hay que hacer? Sacarle un gradiente de albúmina. Se le pide una albúmina líquido pleural, una albúmina sérica, se hace una resta y si es mayor a 1.2, es un verdadero trasudado. Y pedirle un ProBNP-NT, si sale más de 1500, un rendimiento diagnóstico del 95% para falla cardíaca como causa de ese derrame pleural. Recordar la mortalidad que tienen estos pacientes con derrame pleural. Un dato que se ha pasado desapercibido a lo largo del tiempo es que el paciente con falla cardíaca muchas veces pues se trata con diuréticos, se optimizan los medicamentos, pero no nos ponemos la atención como en el derrame pleural maligno, lo cual va a ser una prioridad en los próximos años en todos los derrames pleurales, la calidad de vida. ¿Por qué les comento esto? Nosotros estamos corriendo un estudio, no está publicado todavía, lo acabamos de cerrar, vamos a publicarlo ya el próximo año, ya estamos enviando la publicación, ya cerramos el análisis estadístico y determinamos que la calidad de vida con el score de Minnesota, de los más ampliamente utilizados en el mundo, no se asociaba ni con la FEBI, ni con la disfunción diastólica, ni con el volumen de derrame pleural, se asociaba simplemente con el hecho de tener derrame pleural de cualquier tamaño. Y esto suena muy lógico, porque para formar derrame pleural en un paciente con falla cardíaca, quiere decir que tiene una presión hidrostática altísima. Puede que este paciente haya tenido fuga y ese derrame pleural expresado, lo cual indica que cruzó por todo este proceso el paciente y tiene en los scores de calidad de vida mayor deterioro, 40 puntos
versus 12 puntos en los que no tienen derrame pleural estadísticamente significativo. Esto se los pongo porque no van a encontrar ningún artículo como esto, nadie lo ha publicado hasta este momento, por eso nos dimos a la tarea de colectar, calculamos la N, se requerían 40 pacientes, lo terminamos, este estudio lo cerramos en octubre de este año y ya está en vías de publicación. La cuarta máxima, derrame pleural en falla cardíaca. Hay que usar gradiente de albúmina en todos los que se funcionen y provee NPNT ante la duda como abordaje diagnóstico. Ahora hago otra pausa. Hidrotórax hepático como causa de trasudado. Hidrotórax hepático hay unas peculiaridades a recordar. Los criterios de Light en el 20% los van a clasificar mal, por lo cual hay que utilizar aquí en vez del gradiente de albúmina el radioalbúmina. Es una división. Diuréticos se usan como si tuviera ascitis el paciente. Mismo esquema de ascitis. Misma restricción de sodio, así como tratamos la ascitis, igualito. Estos pacientes, vamos a usar dosis de aspironolactona, furosemide 100/40 y lo vamos a ir escalando hasta llegar a un tope de 400-160, siempre y cuando lo aguante el riñón y se logre controlar ese derrame pleural. Y mucho cuidado con algo. Al igual que la ascitis, recuerden cómo los pacientes con ascitis pueden tener peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, los pacientes con hidrotórax, ¿qué creen que pueden tener? Pleuritis bacteriana espontánea. Pueden tener pus en la cavidad pleural, pueden tener bacterias en la cavidad pleural. Si no tuviera patopatía este paciente, le tendríamos que poner una sonda en tórax. Pero en pleuritis bacteriana espontánea, al igual que la peritonitis bacteriana espontánea, no se debe colocar sonda. Es como si a la ascitis le pusieran una sonda de drenaje, un catéter de drenaje y lo dejaran abierto a que drene a libre evolución. El paciente en menos de una semana probablemente va a estar muerto. Aquí pasa lo mismo, no hay que dejar sonda ni catéter a estos pacientes. Es la única excepción a la regla, por lo cual a pesar de encontrar pus en la cavidad pleural, a pesar de encontrar bacterias en la cavidad pleural, no dejamos sonda en tórax. Tratamos como la peritonitis bacteriana espontánea con antibiótico-terapia. Solamente en casos muy críticos y seleccionados podríamos ayudarle colocando temporalmente una sonda torácica. Y tiene muchísima utilidad usar el eco pleural en hepatópatas. Históricamente se había dicho que los pacientes hepatópatas tenían solo en el 16% de derrame pleural. Nos dimos a la tarea de identificar que no es así en todos los escenarios. Cuando hablamos de hidrotórax hepático, vean en la parte superior de la pantalla, es una indicación para trasplante hepático. Ya tiene tanta hipertensión portal que esa ascitis se está formando y está actuando como un pistón en el hígado y está mandándole líquido a la cavidad pleural, sobre todo el lado derecho. Esos pacientes ya tienen una disfunción hepática severa. Vean cómo en este flujograma es trasplante hepático. Si no es candidato en el puente de trasplante, pues ya se puede hacer diurético, restricción de sal, evaluar TIPS, toracocentesis de repetición y demás, o hasta reparación quirúrgica de los defectos diafragmáticos, lo cual es avanzada. Les decía yo que poner mucha atención en el eco. Estamos en la era de mínima invasión. Así como le hacen a los pacientes eco de abdomen para ver ascitis y demás, cada que llega un hepatópata siempre se hace eco, siempre se muestra el líquido de ascitis para descartar peritonitis bacteriana. Resulta ser que con el simple hecho de pasar ese transductor en el tórax y ver derrame pleural, ya tiene factor, y es un factor pronóstico. Nos dimos a la tarea de investigarlo. Es el estudio unicéntrico más grande publicado a la fecha en todo el mundo. 116 pacientes hepatópatas hospitalizados, child avanzado, más del 50% de ellos, y encontramos derrame pleural, adivinen qué porcentaje, en el 50% de los pacientes. Hicimos un comparativo con la radiografía de tórax, y ¿qué creen? La radiografía falló en el 40% en identificar este derrame. Eso está publicado en este estudio el año pasado. Los pacientes que tenían derrame pleural y hepatopatía duplicaban estancia hospitalaria, duplicaban mortalidad, y si el paciente era hepatópata, child C más derrame pleural, se acortaba 4.5 veces la supervivencia. Teníamos que hacerlo, un análisis por regresión logística, hicimos un análisis univariado, los que se mantuvieron de pie lo pusimos de cara en un análisis multivariado y solamente se quedó parada una ficha, el derrame pleural. Es el indicador pronóstico probablemente más importante en base a nuestro estudio, sin importar el tamaño, sin importar si lo puncionas o no, el hecho de identificarlo es un factor de riesgo para mortalidad. Con simplemente pasar el eco al tórax, revisar en menos de 2 minutos, identificar derrame pleural,
ya están haciendo una evaluación pronóstica en sus pacientes hepatópatas. Por lo cual, tengo que hablarles de la quinta máxima. Y la quinta máxima es, el hidrotórax hepático se trasplanta. En el puente, al trasplante, pues hay que usar diuréticos y drenaje. Drenaje, toracocentesis, lo que requiere intermitente, nunca dejar una sonda con drenaje continuo. Cuidado con la pleuritis bacteriana espontánea, colocar una sonda aumenta la mortalidad. Ahora entramos a la mínima invasión en exudado. Y aquí quiero mencionar tres: derrame paraneumónico, tuberculosis y derrame pleural maligno. En derrame paraneumónico, el que ven en la foto es el doctor Najib Drachman. Es el hombre más importante en derrame paraneumónico en este planeta, probablemente en el universo entero. El doctor Najib Drachman, británico, ha diseñado una cantidad de estudios increíbles. El doctor Najib Drachman, para que se den una idea, este hombre es, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio unicéntrico, por acá en Canadá hacen un estudio unicéntrico. El doctor Najib Drachman, ya que le generamos incertidumbre, dice: a ver, voy a mostrar si esto que están viendo en sus estudios unicéntricos es verdadero. Voy a coordinar 20 países, voy a coordinar 150 centros y en un año les digo si es verdad lo que me están diciendo. Él es Najib. Es un genio de la medicina pleural. Cuando tengan ustedes un paciente con fiebre, dolor torácico y derrame pleural y sospechan derrame paraneumónico, apliquen siempre este score, Rapid Score. El Rapid Score se obtuvo de dos series retrospectivas llamado MIS-1 y MIS-2. Dirían ustedes: híjole, retrospectivo, tranquilos. Se evaluó prospectivamente un estudio denominado Pilot, por lo cual ya está validado, tiene este porcentaje de mortalidad en base a los puntos y se llama Rapid porque evalúa renal, edad, purulencia, dónde se adquiere la infección, la albúmina, y le da cierto puntaje. Por ejemplo, si tuvieran un paciente que tiene un UREN 50, que tiene más de 70 años, que se infectó en el hospital, que tiene albúmina menos de 2.7, ese paciente tiene 31% de mortalidad por tener un derrame paraneumónico. Cuidado aquí con estos datos. ¿Cómo se trata el derrame paraneumónico? Bueno, hay que sacarle su Rapid Score para ver dónde estamos parados. Hay que darle antibióticos óptimos. Y todo paciente con derrame pleural paraneumónico que mida más de 2 centímetros por eco se debe puncionar. ¿Para qué se debe puncionar? Ver si ocupa drenarse esa pleura con una sonda o un catéter, o determinar también si el paciente es candidato a una vasotoracotomía. Aquí les pongo de frente, pero ahorita vamos a ver qué escenario aplica cada una. Cuando hablo de antibiótico-terapia óptima, cuidado con los estudios que hay ahorita actualmente todavía en los libros y en artículos viejitos. Decían Streptococcus milleri, de forma aislada puede que sea el más común. Streptococcus pneumoniae en algunas series se queda como el segundo más común, pero los anaerobios estaban relegados a un porcentaje muy bajito. Los anaerobios probablemente un 18% de los casos, 17% de los casos. Resulta ser que los anaerobios, yo les preguntaré a ustedes, ¿qué tan fácil, difícil es cultivar un anaerobio? Pues es casi imposible. Desde que tú tomas la muestra y ya la echas a la pomadera o al frasco estéril, pues ya estuvo en contacto con el aire ambiente. Los anaerobios se inhibe mucho su crecimiento. Aunque tengas el frasco de cultivo anaerobio, en el lapso en que lo tomas y lo insertas, es bien difícil garantizar el crecimiento. Pues resulta ser que se hizo secuenciación genética para búsqueda de anaerobios y en estudio, en la corte del estudio Pilot, que es el estudio donde se validó el Rapid Score, se detectó que hay anaerobios en el 79% de los casos. Es polimicrobiana en el 79% de los casos. Y no solo eso, este estudio se llama TORPIDS. Cuando aislaban estafilococo o enterobacterias dentro de ese líquido pleural, aumentaba 5.8 veces el riesgo de muerte. Por lo cual, la antibiótico-terapia que vayan a dar de ahora en adelante a un derrame paraneumónico debe cubrir anaerobios y debe ser por 2 a 3 semanas. Hay estudios de no inferioridad que garantizan esto. Una vez que lo punciono, digo, oye, le tengo que poner, aparte el antibiótico óptimo, que es la primera esfera, le tengo que poner un drenaje pleural, ¿sí o no? Bueno, las indicaciones clásicas era, si obtengo pus franca, sí. Si el pH medido en máquina de gases es menor a 7.2, sí. Este tiene un odds ratio de 8.9 para mortalidad. Si mando una tinción de Gram que en media hora sale y sale positiva para bacilos o cocos, sí. ¿O criterio combinado? Menos de 60 de glucosa, más de 1000 de LDH, sí. Ahí van las nuevas indicaciones que salieron en los últimos 10 años. Si el derrame pleural es con sospecha paraneumónico, fiebre, dolor torácico y mide más de la mitad del tórax,
tiene un odds ratio de 22.5, o si está loculado, si está separado en varias bolsas, se tiene que drenar ese derrame pleural independientemente de los criterios clásicos por el odds ratio que tiene. Son los nuevos criterios. Por ejemplo, yo les diré, este derrame lo puncionaron. Ya lo puncionaron. A lo mejor cayeron en una de estas bolsitas de líquido y les dio un pH 7.2, 7.3, el gramo inmediato negativo, pero si hubieran puncionado, a lo mejor esta bolsita de acá les hubiera dado un pH 6.8, un gramo inmediato positivo. Cuando ven estos lóculos, estos tabiques, estos septos, y el derrame mide más de 400 mililitros o más del 50% por TAC, ese derrame se tiene que drenar sí o sí ante la sospecha de derrame paraneumónico. ¿Con qué lo voy a drenar? Y aquí es donde empieza la mínima invasión. Lo voy a drenar con un catéter o una sonda pequeña. No, espérame tantito. Estás hablando de pus. ¿Por qué una sonda pequeña? Resulta ser que aquí hay dos estudios que, aunque no fue el diseño para esto, son los dos estudios mejor estructurados, mejor planeados, multicéntricos que existen en el mundo. MIS-1, 454 pacientes, y MIS-2. El MIS-2 del doctor Najib Bradman, el MIS-1 del doctor Nick Maskell. Pusieron catéteres menores a medio centímetro de grosor en más del 70% de los casos en el MIS-1 y en el 94% del MIS-2. ¿Y qué creen? Comparándolo con sondas del tamaño de su pulgar de 28, 32 French, no hubo diferencia en la necesidad de cirugía y no hubo diferencia en mortalidad. ¿Por qué? Porque no se va a dejar el catéter o la sonda libre evolución. Si lo pones es porque quieres darle el manejo del MIS-2, que es el mejor manejo que existe a la fecha. ¿Le quieres dar alteplasa? 10 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y le quieres dar DNASA o alfa-dornasa, 5 miligramos cada 12 horas por 3 días. ¿Por qué? Porque esta combinación, que es la tercera columna, vean cómo la referencia quirúrgica era solo el 4%. Estadísticamente significativo. Vean cómo la estancia hospitalaria se acortó, pero quiero que vean el grupo de la pura alteplasa. ¿Cómo fue? Del 6% la referencia quirúrgica, los demás estaban perdidos, el placebo y la DNASA sola, y la estancia hospitalaria fue la segunda mejor, pero no fue estadísticamente significativo. Yo hice el ejercicio y sumé 2 pacientes y ya me daba estadísticamente significativo, por lo cual, aguas, porque a veces cuando no conseguimos DNASA, la pura alteplasa, hay muchos estudios corriendo, puede que sea suficiente. Eso, cada vez va a salir más información al respecto. Ahora, van a decir ustedes, bueno, ¿y mortalidad? ¿Por qué no se buscó eso como outcome? Se ocupan 9,150 pacientes en cada brazo. Se van a colectar probablemente de aquí al 2,280. Por lo cual nos quedamos, sabemos de antemano, si un paciente disminuye la referencia quirúrgica, si un paciente disminuye la estancia hospitalaria, indirectamente podemos inferir que puede impactar en mortalidad. Ahora, ¿estamos dando la dosis correcta? ¿Sí o no? Resulta ser que se quedó dosis de 20 miligramos porque había algunas series que decían que era efectivo, pero hay estudios que es exitoso en el 95% con 3 miligramos de alteplasa al día, y nosotros estamos usando 20 miligramos de alteplasa en individuos de 70 kilogramos. Les pongo este estudio de veterinaria porque ahorita hay muchos artículos que mencionan dosis bajas de alteplasa, 5 o 10 miligramos al día, con un índice de referencia quirúrgica similar al MIS-2. ¿Qué hacer? Nuestros colegas cirujanos, que ellos hacen a veces cuando encuentran pus, por ejemplo, en cavidad abdominal, hacen lavados de cavidad y les ayuda a los pacientes. Hemos visto que evolucionan bien. Bueno, resulta ser que ¿por qué no lo hacemos en la cavidad pleural? Tardamos mucho hasta que salió este estudio llamado Pitt Trial, británico, por cierto. Vean cómo en el que irrigaban la cavidad pleural le metían alícuotas de 250 mililitros 3 veces al día, más el mejor tratamiento pleural que vimos, ¿cuál es? Alteplasa más DNASA con un catéter pequeño. A los que irrigaban, drenaban 2 litros versus al que no irrigaban 300 mililitros. Si me sacas 2 litros de pus versus 300, evidentemente me debe ir mejor. Una P estadísticamente significativa para volumen. Mejoraban más los pacientes por TAC, mayor drenaje pleural, y vean, la referencia quirúrgica era mucho mejor al que se le lavaba la cavidad pleural. Entonces, en resumen, si ustedes hacen tóraco y le van a poner una sonda al paciente, que sea guiada por eco. Si le van a poner sonda al paciente en base a los criterios clásicos o los criterios nuevos, que sea pequeña. No hay diferencia con sondas grandes.
siempre y cuando usen alteplasa y DNAsa, y hay que hacer irrigación pleural. Esto va a evitar el 90% de las cirugías torácicas. Pero mucho cuidado con el 10% que no responde a esto, porque en las últimas 4 décadas, ese 10% sigue con una mortalidad del 20%. Se está corriendo un estudio ahorita que se llama MIS-3, que se está comparando cirugía por biotoracoscopía temprana. Vamos a esperar los resultados. Y esto me abre la puerta a la sexta máxima. Todo derrame paraneumónico con criterio para ser puncionado no debe de ver la luz del siguiente día sin una toracocentesis. Una vez realizada la toracocentesis en base a los resultados, se va a decidir si se pone catéter o sonda pleural, recordar que sea pequeña. Tuberculosis pleural. La tuberculosis, hay muchos flujogramas, lo voy a resumir en esto. 1/3 de los pacientes puede tener daño estructural pulmonar, es decir, atelectasias, cavitaciones, bronquiectasias. Este 1/3 de los pacientes puede que en una vaciloscopía o puede que en un PCR expectoración salga el diagnóstico. ¿Por qué? El criterio clásico de la tuberculosis pleural, que no había daño en el parénquima pulmonar, que era muy purista, pues en la era de la tomografía, que ya evaluamos que había algo de daño estructural en 1/3 de los pacientes, pues se está quedando en el camino. Cuando funciona un derrame pleural en un paciente con sospecha de tuberculosis, habitualmente pérdida de peso, están un poquito maciados esos pacientes, fiebre vespertina nocturna, si ustedes ven ese líquido con más de 3 gramos de proteína, que tenga habitualmente 1/3 del hemitórax, máximo medio hemitórax, solo 10% de los casos se comporta masivo o superando medio hemitórax, en un individuo menor a 40 años, en una zona endémica para tuberculosis, créanme que el 80% de los casos va a ser tuberculosis. Su diagnóstico diferencial a comparar con este síndrome de desgaste, pues es con neoplasia. Varicultivo del líquido pleural es pausivacilar, menos del 30% de los casos les va a salir positivo. Hay que pedir adenosín de aminasa. ¿Cuál van a pedir? Hay 2 isotipos. Pidan el isotipo 2. ¿Por qué? Si sale más de 40 este isotipo 2, tiene un valor predictivo positivo del 98%. El isotipo 1 tiene 3 falsos positivos: neoplasias, derrame paraneumónico y artritis reumatoide, vasculitis por artritis reumatoide, por lo cual si pueden pedirlo en su hospital o unidad, pidan ADA isotipo 2. Y biopsia pleural, que se les identifique granulomas gaseosos en sitios endémicos, que tenemos más de 10% de mono o multidrogoresistencia en población nativa, hacemos biopsia pleural. ¿Para qué motivo hacemos la biopsia pleural? Hacemos la biopsia pleural con un motivo en particular: mandar cultivar esa muestra. Mandamos cultivar esa muestra, sobre todo para enviar a cultivo y ver si es mono o multidrogoresistente. Y esto me abre la séptima máxima. Vamos muy bien en tiempo. Fíjense cómo ya casi acabamos y estamos evaluando la mínima invasión del derrame pleural. Tuberculosis pleural, pidan siempre ADA. Biopsia, si está en un sitio endémico, welcome to México, hay que pedir biopsia para mandar cultivar esa biopsia. Y se trata sin sonda, no poner sonda, solo a menos que haya riesgo de amenaza de muerte, el paciente esté chocado, un choque séptico asociado a tuberculosis, empiema tuberculoso. Ahí sí hay que drenar ese líquido pleural totalmente con un drenaje y dejar ese drenaje ahí con el riesgo de fistulización y demás. Pero si no amenaza la vida, este paciente no está chocado, este paciente tiene su fiebre, su síndrome de desgaste y su derrame pleural, por más feo que lo vean, con el tratamiento antituberculosis debe de mejorar. Cuidado con sonda pleural en estos pacientes. Y por último, mi tema favorito, el derrame pleural maligno. El derrame pleural maligno, vuelvo a la mínima invasión. ¿El eco de qué me sirve? Si ustedes ven, como lo indica la flecha, una nodulación diafragmática, como indica el video aquí, vean el diafragma y vean esta nodulación diafragmática. Cuando ven esto, ante un cuadro clínico compatible, tiene un odds ratio de 29 para malignidad y un valor predictivo positivo del 99% para decir esto es cáncer. ¿Cuál es el origen? Más del 50% lo explica cáncer de pulmón, el otro 30% cáncer de mama, linfoma, y lo demás, las demás neoplasias. O sea, las que explican el 90% de los casos es pulmón, mama y linfoma. Cuando tomo muestra de ese paciente, la citología me va a dar 60% de las veces muestra adecuada para diagnóstico. La segunda, me aumenta 20% el rendimiento diagnóstico. Biopsia pleural ciega, 6%. Pero si la hago guiada por eco,
me puede aumentar hasta 90% el rendimiento diagnóstico. Cuando ustedes tomen la muestra, siempre pidan citología, bloque celular. 4% aumenta el rendimiento diagnóstico combinando las dos cosas. Y el sobrenadante que antes se tiraba, actualmente se está haciendo la biopsia líquida que se hacía en sangre, se está haciendo en el sobrenadante del líquido pleural. Qué interesante. Todo esto aplica excepto en mesotelioma y linfoma. ¿Por qué? Porque en mesotelioma tenemos que saber exactamente la estirpe, porque es el factor pronóstico más importante. Tenemos que ver la variedad histológica. Muchas veces la muestra se queda muy corta para determinar esto y ocupa una muestra más grande. Y linfoma, porque habitualmente el linfoma tenemos que hacer secuenciación. Aquí tenemos que pedir idealmente una citometría de flujo, panel crónico para leucemia linfoma, para aumentar el rendimiento diagnóstico. Y aquí les pongo el ejemplo que les había puesto. Vean cómo la biopsia pleural de esta área de nodulación, pues me aumenta el rendimiento diagnóstico casi al 90%, comparado a si lo tomara de un par de centímetros a un lado de esta nodulación. Vean la gran diferencia que hace. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos el eco y vemos una nodulación? Pues sería un grave error decirle hago pura toracocentesis para que me digan que es adeno y después me digan, oye, ¿de dónde viene? Y ocupo más muestra para saber si le damos terapia personalizada o no. En ese momento, con el valor predictivo positivo que tiene para malignidad y con la probabilidad y rendimiento diagnóstico cercano al 90%, además de toracocentesis, tomamos una biopsia dirigida en tiempo real para aumentar nuestro rendimiento diagnóstico. Ya que hacemos el diagnóstico, el oncólogo hace su trabajo, da el manejo médico, estamos en la era de la inmunoterapia, terapia blanco dirigida, y nosotros estamos obligados a apoyar como parte del manejo integral el tratamiento de ese derrame pleural maligno. ¿Qué hacemos nosotros como parte integral de este manejo? Tenemos que dar paliación a esa disnea y dolor que le produce ese derrame pleural. Como segundo objetivo, evitar procedimientos adicionales. Tratar de que con un solo procedimiento o un par de procedimientos se resuelva este derrame pleural y no estar repitiendo procedimientos. Evitar hospitalizaciones y el último es pleurodesis espontánea o pleurodesis inducida. O sea, este no va a ser mi objetivo principal, porque mi objetivo principal va a ser paliación. ¿Cómo lo cumplo esto? Este flujograma lo muestra muy sencillo. Si la estimación de supervivencia en base a estos scores, Eco-Karnofsky se quedaron en la era de los 50. Ahorita hay que aplicar uno que se llama LENT y uno que se llama PROMISE. Estos dos scores me determinan la probabilidad de supervivencia de una forma más exacta. Si la mediana de supervivencia es mayor a 3 meses y el paciente es fit para pleurodesis, ¿cómo lo sé? Al drenar el líquido pleural, el pulmón reexpande. Cuando le hago eco hay movimientos cardiofásicos mayor a un milímetro, perdón. Entonces quiere decir que el pulmón reexpande. Bueno, le hago pleurodesis con talco, que es el agente más común. Pero si le iba a hacer pleurodesis y no fue efectivo, recurre, o no es candidato porque el pulmón se queda atrapado, encogido, o está tabicado, septado, todo ese líquido pleural y sabemos que no va a reexpandir ese pulmón, pues hay que mandarlo a catéter tunelizado pleural. Probablemente aquí en todo el planeta Tierra sea la mejor opción en pacientes con supervivencia menor a 3 meses o no candidatos a pleurodesis. Aquí les hice el resumen de los 5 estudios más importantes. TIME 1, TIME 2, AMPOL 1, AMPOL 2 y ASAP. Evalúan cosas diferentes, pero aquí las resumo. Impacto en calidad de vida. Fue similar. El catéter tunelizado pleural a pleurodesis. Bueno, hay palomita para los dos. Menos días en hospital. Evidentemente, catéter tunelizado pleural. Nosotros tenemos una mediana de estancia hospitalaria en los ambulatorios de 1 hora 14 minutos. En los más de 400 catéteres que hemos puesto a lo largo de los últimos 7 años. Con catéter tunelizado pleural y pleurodesis, los tienes que dejar al paciente y vigilarlo. Entonces, menos días de hospital, lo se demostró en esos estudios, nosotros también en nuestro estudio publicado, menos procedimientos, catéter tunelizado pleural, el 94.5% de los pacientes que pones un catéter ya no ocupas otro procedimiento, y la pleurodesis, a lo largo del tiempo, en los siguientes 3 meses, puede fracasar en 1/3 de los casos. Menor costo, sí, en el paciente que vive menos de 3 meses. El que va a vivir más de 3 meses, puede que el costo se equipare, o sea, un poquito mayor en el catéter tunelizado pleural. Los costos, ¿cómo podemos aminorarlos? En algunas instituciones podemos hacer drenaje pleural manual, 10 veces más económico, utilizando toda la tecnología del catéter tunelizado pleural. Lo mejor siempre es usar botellas automáticas y el catéter tunelizado pleural. Catéter tunelizado pleural en base a esto puede que sea superior a pleurodesis. Eso es lo que les decía. Nosotros publicamos este estudio en el cual drenaje manual con catéter tunelizado pleural
en pacientes que no pueden conseguir tantas botellas para drenar y no impacta ni en infecciones, ni en pleurosis, ni en calidad de vida y es 10 veces más económico. Claro está, usando los catéteres originales. Catéter tunelizado pleural, ¿por qué no lo vemos como aliado en vez de un competidor de pleurodesis química? Y de esto se encargó, adivinen quién, el equipo del doctor Rackman, el equipo del doctor Maskell, el equipo del doctor Gary Lee, australiano, el top de la pleura en el planeta Tierra. Dijeron, bueno, ¿por qué no como un común denominador catéter tunelizado pleural y a través de este le ponemos talco? Pues cumplieron los demás objetivos igual en los dos grupos y aumentaron la pleurodesis. Entonces cumplieron los 3 objetivos de una mejor manera. Lo que sí es un hecho es ya no someter a los pacientes a un manejo así de cruento agresivo cuando tenemos una herramienta como esta. Este es un Pleurex, es un catéter, un Pleurex o Pleurex, un catéter tunelizado pleural, el cual nosotros lo ponemos con eco, mínima invasión, rapidísimo, y el paciente hace su vida, sube cerros, anda allá en Chipinque, el paciente aquí en la región norte del país, le va de maravilla. Por lo cual esto me abre la puerta a la octava máxima. El objetivo primario de derrame pleural maligno es paliación, es paliación. Y el siguiente objetivo es que no pise el hospital y el siguiente objetivo es menos procedimientos. Por lo cual, eso se los adelanto, en todo el primer mundo y en áreas donde estamos acostumbrados a poner estos catéteres, esto es lo que le ofrecemos al paciente como un denominador, el catéter tunelizado pleural. Se los ofrecemos a los pacientes. Esto lo estamos haciendo cada vez más en todo el mundo. Y esto me abre la novena máxima. El catéter, adivinen cuánto mide, 15.5 French. Son catéteres de medio centímetro. En caso de requerir sonda o catéter, empiema, derrame pleural maligno, un trasudado que no les gusta la respuesta y lo tienen que puncionar porque está típico, pongan catéteres y sondas pequeñas. No lo hagan con catéteres más grandes y háganlo por ultrasonido, por seguridad del paciente. La única indicación actual para una sonda torácica grande es hemotórax traumático. Ahí sí, del tamaño de su pulgar pónganle la sonda, porque hay que sacar toda esa sangre porque ese paciente tiene riesgo de quedarse con hemotórax residual o hemotórax retenido y hacer un fibrotórax a posterior. Y los pacientes que tenemos en terapia intensiva con un neumotórax que tiene una fístula gigantesca, ahí a veces se queda demasiado corto un catéter pequeño, hay que poner un catéter o una sonda gruesa y idealmente, aunque se perpetúe la fístula para tratar de evitar ese colapso pulmonar y toda la hemodinamia alterada, a veces le metemos bastante succión. No sondas grandes en hemotórax asociado a neoplasia. ¿Por qué les pongo esto? Bueno, resulta ser que a veces se confunde el hemotórax traumático y se quiere poner el mismo tratamiento al hemotórax asociado a neoplasia. La neoplasia es muy común que te dé un líquido sanguinolento. Si tú le midieras eritrocitos a esta neoplasia van a tener más de 100,000, pero si le mides hematocrito va a ser menor al 50% del hematocrito sérico, es un hecho. Aquí no está indicado sondas gruesas, ponemos sondas pequeñas como el Pleurex, para tratar de forma paliativa estos derrames. ¿Cuáles son las novedades en derrame pleural? Las novedades es que viene el MIST-3. ¿Qué creen? MIST-3 en PIEMA 2023-2024. Resulta ser que se va a aleatorizar por primera vez un estudio de esta magnitud, de ponerle un catéter pequeño con el mejor tratamiento del MIS-2, fibrinolíticos y NASA, versus hacer una videotoracoscopía temprana. Increíble los resultados que vamos a tener de aquí porque van a cambiar todo el manejo de empiema. Ampol 3, hacer lo mismo pero en derrame pleural maligno. ¿Cuál? El paciente que era fit para cirugía me refiero que el paciente se puede hacer una pleurodesis por talco, pero por vía quirúrgica, por VATS. Es candidato, se reexpande el pulmón, todo perfecto. Bueno, ¿qué pasa si este paciente le pongo un catéter tunelizado pleural, lo manejo con drenajes intensivos, como el Ampol 2, y le pongo talco? ¿Qué pasa? Vamos a comparar los grupos. Alguien hizo esto, pero lo hizo como una serie de casos. Es el doctor Tremblay, canadiense. Lo hizo y encontró una pleurodesis increíble en más de 70% de los casos sin poner talco, espontánea por el catéter tunelizado pleural. Y mi amigo Porcel, en sospecha de derrame pleural maligno, ahora ya no solo pongan citología en su orden, pongan citología más bloque celular y en su centro vean la forma de que les procesen biopsia líquida del sobrenadante. Se están haciendo biopsias líquidas de sangre. Resulta ser que hay estudios que en el sobrenadante líquido pleural
hay mayor concentración de DNA libre, por lo cual se puede dar terapia personalizada con esta biopsia líquida del derrame pleural. Y evidentemente, así como les presenté el de derrame pleural en falla cardíaca, derrame pleural en hepatópatas, se está haciendo mucho enfoque en calidad de vida y enfoque biomolecular. Esto es lo que nos espera y esto me permite cerrar con la 10ª máxima. El conocimiento de las enfermedades pleurales va a tener una revolución sin precedentes para el 2024. Así es que abrocharnos el cinturón, van a empezar a salir artículos el 2023 y el 2024 se va a dar un boom nunca antes visto en los últimos 100 años en la revolución de la pleura. Con esto termino con todos ustedes y les agradezco bastante su atención. Wow, doctor, ¿qué le puedo decir? Nos tiene aquí con los ojos así grandotes, bien atentos. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus estudios, pues su investigación y pues bueno, aquí estamos, ya sabe, a la orden. Por acá yo quiero invitar al público para que nos envíe sus preguntas, levanten la mano para que les podamos abrir el micrófono y puedan, no sé, decir sus preguntas y o si no en el chat. Por el momento por acá, pues no tenemos preguntas, pero tenemos aquí a Lauro Cruz, excelente ponencia, me parece que es el doctor Lauro Cruz, y bueno, le deja pues bueno, su comentario. Preguntas por acá no tengo. Arturo Miranda, el doctor Arturo, bienvenido, doctor, también le deja un comentario, excelente ponencia, no hay dudas, excelente explicación, la verdad es que bastante apasionado, diría yo, doctor, qué gusto, qué gusto de verdad escucharlo con esa pasión que tiene usted. Por acá tenemos, muchas felicidades, doctor, fuerte abrazo. PC nos debería de poner bien su nombre para que el doctor sepa quién es. Alberto Álvarez, excelente tema, muy buena ponencia. Luis Ernesto de Anda, excelente ponencia, un saludo. Julio Francisco Almazán, excelente ponencia, muchas gracias por compartir. Pues bueno, doctor, me parece que por acá tenemos una manita. Doctor Argote, le abrimos el micrófono. Puede quitar su mute. Sí, doctor Rendón Ramírez, qué bárbaro, qué excelente presentación. No tengo más que agradecer el tiempo que ha dado. Sin lugar a dudas, usted es uno de los, si no es que el que tiene más experiencia en el manejo de estas derrames pleurales de todo tipo. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que usted dijo. Lo felicito y gracias por ayudar a compartir su experiencia con la población y con el gran grupo de enfermeras que hay en este chat. Entonces, sin lugar a dudas, es una gran ayuda. Le agradezco. Muchas gracias, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Mencionaba sobre la irrigación de cavidad pleural con SF 0.9%. En paciente con empiema, ¿cómo se realiza la irrigación con ese volumen? Muy buena pregunta. Sí, mira, la irrigación, esto es en empiema, ¿verdad? Aparte la alteplasa de Neasa, que lo aplicas 2 veces al día, la irrigación en el PIT dice 250 mililitros 3 veces al día. ¿Cómo lo hacemos? Habitualmente los catéteres que ponemos, pues se pueden conectar con Uber a una llave de 3 vías. Estos catéteres metemos alícuotas de 50 mililitros, y podemos hacer las dos cosas. A veces, cuando está muy tabicado, muy septado, metemos unas 50 y vemos si nos da retorno. Si nos da algo de retorno, metemos los 250 y extraemos esos 250 para hacer el lavado tal como lo indica el PIT. No dejamos la solución a gravedad. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, yo me entrené con el doctor Porcel para colocar estos catéteres, sondas y demás en España. Entonces, él publicó un artículo de uroquinasa y lo hacía con alícuotas también y lo aplicaba 2 veces al día. Nosotros lo aplicamos 2 veces al día para irnos a la par con la alteplasa de Neasa. A veces, en ocasiones, eso sí se los tengo que mencionar, la alteplasa es muy cara, carísima. ¿De dónde sacamos nosotros la alteplasa? Bueno, de las unidades de neurocríticos, de las unidades de urgencias cardiológicas. Ellos usan dosis mamut de alteplasa. Siempre les sobran a sus frascos de 50 miligramos. Esos nos los llevamos a nuestra unidad de pleura y siempre tenemos alteplasa.
Nada más que a veces no podemos administrarla 2 veces al día. Lo bueno que salieron varias series de casos que se administran 1 vez al día y tienen un éxito para disminuir la probabilidad de manejo quirúrgico muchísimo. Lo que sí hacemos el lavado de cavidad 2 veces al día, siempre. Nos ha ayudado muchísimo y nosotros, por ejemplo, nuestra referencia de empiemas que nosotros tocamos y tratamos, si acaso 1 de cada 10 se va a cirugía, los otros 9 de cada 10 lo resolvemos con esa mínima invasión entre el lavado de cavidad pleural y la alteplaza, dosis ajustadas, que casi siempre lo usamos así. Doctor Cedillo nos dice, buenas noches, doctor. Lo felicito por excelente ponencia. Mi pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar un catéter tunelizado pleural colocado y si se puede usar con quimioterapia por riesgo de infecciones? Sí, no, hombre, muy buena pregunta, Héctor. De hecho, Héctor es uno de nuestros residentes ahorita de neumología. Es de los más expertos en la colocación de los catéteres. Yo creo que es de los que más ha colocado ahí con nosotros en el universitario. Esta es una pregunta muy buena. Aquí me quiero poner 3 escenarios. El primero, si ustedes manejan el derrame pleural, por ejemplo, con un procedimiento quirúrgico un tanto cruento, el riesgo de infección es entre el 15 a 20% sobre quimioterapia. Si lo hacen con toracocentesis de repetición, el riesgo es entre el 10 y el 15%. Y el catéter tunelizado pleural tiene 2 a 3% de riesgo de infección, porque se queda un túnel. Tiene un coquinete y se queda un túnel que se aísla del exterior del interior. ¿Cuánto tiempo puede estar colocado? Híjole, la verdad, como el objetivo primario es paliación, el tiempo que lo requiere el paciente, lo que dure la vida del paciente o hasta que haga pleurodesis espontánea. Nosotros en nuestra casuística, que ya les digo, son más de 400 catéteres en estos 7 años, el artículo que eran publicados son los primeros 100 pacientes, prácticamente el catéter que retiramos ya no lo volvemos a colocar. Tenemos pacientes que hemos colocado a lo largo del tiempo catéteres y han durado más de 450 días con el catéter sin ninguna complicación. Muchos de estos pacientes evidentemente no son derrames pleurales malignos, son derrames refractarios por falla cardíaca u otra causa. Entonces, muy buena pregunta, Héctor, y pues felicidades a ti por todos los catéteres que has puesto de forma exitosa. Luis Felipe Pérez, un super colega y amigo también. ¿Qué hacer en el caso de aquellos pacientes que desarrollan hemotórax con las microdosis de alteplaza menores de 5 miligramos? Híjole, qué buena pregunta. Mira, ahí va. Siempre hay riesgo de que hagan hemotórax. Lo que te puedo decir es, si usaste dosis de 5 miligramos o menos y cumpliste el objetivo de drenar, ¿tiene hemotórax? Lo que te recomiendo es haz drenaje intensivo los próximos días para que le saques ese líquido y no haga fibrotórax o no haga mayor tabiques o septos esa sangre. ¿Qué hacer? A partir de ahí yo lo manejaría con mucha cautela en dado caso de requerir alteplaza nuevamente que te falle el drenaje del catéter y usaría, nosotros hemos usado dosis hasta de 1 miligramo. Intentaría en caso de fracaso nuevamente dosis de 1 miligramo. Hay un estudio que publicó el doctor Gary Lee en el cual el grupo de pacientes que entran a refractariedad, ¿a qué me refiero? Que se están tapando, que está muy tabicado, septado, pueden requerir una mediana de 4 o 5 dosis de alteplaza, hasta el 40% de estos pacientes. Entonces, no desestimes el uso de alteplaza posterior, simplemente lo que haría yo, si ya te hizo hemotórax, drenaje intensivo los próximos días, drénalo todos los días para que saques toda ese hemotórax y no te haga más fibrotórax y no te haga más tabiques o septos. Y si vuelves a ocupar usar otra dosis, puedes usar hasta 1 miligramo. Pues ya vimos el equiparable en los caballos, que se usan 3 miligramos y es exitoso en 95%. Claro está, en empiema. Pero aquí tú quieres hacer lo mismo, destruir tabiques de fibrina. Genial, doctor. Pues bueno, por acá no tenemos más preguntas. Tengo una bonita levantada. Doctor Argote, ¿gusta decir alguna otra comentario? No, pues solamente agradecerle al doctor Rendón y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor. De verdad es que ha sido un gran placer, doctor Rendón, tenerlo con nosotros. Escucharlo de verdad es fantástico. Nos contagia de esa emoción, de esa pasión que tiene usted. Y pues bueno, no nos queda más que decirle que Corporativo CIPSA Trade es su casa. Esperamos verlo muy pronto por acá. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos de su conocimiento. Cuídese mucho. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para invitar a los neumólogos o médicos que quieran visitarnos en nuestra unidad de pleura.
Siempre estamos ahí en formación continua. Los invitamos, los que gusten tener un entrenamiento adicional, pueden pedir su rotación por acá con nosotros y encantados. Genial, claro que sí. De hecho, aquí vemos su correo, su dirección de Face y pues bueno, a todo el público que guste comunicarse con el doctor, pues aquí están su correo. Envíenle información que él de verdad está súper dispuesto y claro que les dará respuesta. Pues bueno, un placer para todos nosotros estar con ustedes, llevar ponencias y temas importantes y pues de gran valor. Es un placer para Corporativos Ipsotrade estar con ustedes y pues bueno, nos queda más que despedirnos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, bonita noche. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Dios. Gusto en saludarlo. Bye.